Las mascotas suelen ser nuestros mejores amigos, pero a veces pueden ser mortales. En este video exploraremos 5 historias reales más de dueños que fueron asesinados por sus mascotas. Estas muertes revelan los peligros que pueden venir de los animales en los que más confiamos. Era noviembre de 2011 en Free State, Sudáfrica. Marius Els era un granjero de 40 años y ex mayor del ejército. Había pasado los últimos años criando a una mascota única y peligrosa, un hipopótamo llamado Humphrey. No era un hipopótamo común, se había convertido en una sensación en internet, con videos de él nadando con humanos y siendo montado por Marius. Solía describir a Humphrey como un hijo para él. Humphrey había sido rescatado como cría de una inundación y fue adoptado inicialmente por otra familia. Al crecer se volvió muy grande e inmanejable para ellos. Fue entonces cuando Marius intervino, dándole un hogar al joven hipopótamo en su granja de 400 hectáreas. Construyó un gran lago para Humphrey, donde el hipopótamo podía nadar y vivir en un hábitat más natural. Su relación se fortaleció con los años. Marius solía montar en el lomo de Humphrey, darle de comer manzanas e incluso cepillarle los dientes. Estaba convencido de que el hipopótamo nunca lo dañaría. Los vecinos no estaban tan seguros. Habían visto a Humphrey vagando fuera de la granja, a veces en un campo de golf cercano, donde perseguía a los golfistas. También hubo informes de que Humphrey había matado ganado perteneciente al socio comercial de Marius. Pero él se mantenía firme en su creencia de que había domesticado a uno de los animales más peligrosos de África. A menudo decía, hay una relación entre Humphrey y yo que algunos no entienden. Piensan que solo se puede tener una relación con perros, gatos y animales domésticos, pero yo tengo una relación con el animal más peligroso de África. A principios de 2011, ocurrió un incidente que debió haber sido una advertencia seria. Un hombre de 52 años y su nieto estaban remando en el río que atravesaba la granja de Marius. Humphrey los vio e intentó ahuyentarlos. El hombre y su nieto se vieron obligados a trepar a un árbol y quedarse allí durante 2 horas hasta que Marius llegó y atrajo a Humphrey con una manzana. Este incidente mostró el peligro potencial de tener como mascota un animal tan grande y poderoso. Pero él seguía confiando en Humphrey. A menudo comentaba cómo respondía a sus llamados y jugaba con él en el agua. Los videos de Marius montando en el lomo de Humphrey e interactuando como si fuera un perro se volvieron virales en internet, lo que alimentaba tanto la fascinación como la preocupación de quienes los veían. Ese día de noviembre de 2011, todo cambió. Marius fue encontrado muerto y su cuerpo mutilado sumergido en el río, donde una vez había rescatado a Humphrey. Los paramédicos que llegaron al lugar informaron que Marius había sido mordido varias veces y había estado en el agua durante un tiempo desconocido. Jeffrey Wicks, portavoz de Netcare 911, confirmó los detalles horribles afirmando: los paramédicos respondieron al lugar y encontraron que el hombre había sido mordido varias veces por el animal. También había estado sumergido en el río durante un tiempo desconocido. La noticia de la muerte de Marius Els conmocionó al mundo. ¿Cómo podía un hombre que tenía una relación tan cercana con un animal terminar de manera tan trágica? Aquellos que conocían a Marius no estaban del todo sorprendidos. Habían visto las señales de advertencia e intentado advertirle, pero él siempre desestimaba sus preocupaciones. Un vecino comentó: intentamos advertirle, pero no quiso escuchar. Su esposa Louise también había expresado sus dudas sobre tener un animal salvaje como mascota. Sabía los riesgos, pero poco podía hacer para cambiar la opinión de su esposo. La confianza de Marius en su vínculo con Humphrey era inquebrantable y pagó el precio más alto por ello. El hipopótamo que había sido como un hijo para Marius se volvió en su contra. Los instintos naturales afloraron y el resultado fue un final trágico y brutal para el hombre que lo amaba. Este incidente nos recuerda los peligros de tener animales salvajes como mascotas, sin importar cuán fuerte parezca el vínculo. Era 2004 en Dortmund, Alemania. Mark Wegel, de 30 años, vivía solo y tenía una pasión inusual. Coleccionaba animales exóticos y a menudo peligrosos. Su pequeño departamento albergaba más de 200 arañas, varias serpientes, lagartos e incluso miles de termitas.
Su mascota más preciada era una viuda negra llamada Bettina. Encontraba consuelo en estas criaturas. Mark era un solitario que mantenía su peculiar hobby en privado. Rara vez recibía visitas y limitaba sus interacciones con los vecinos. De pronto sus vecinos comenzaron a notar un olor terrible que venía de su departamento. Pasaron días y el hedor solo empeoró, lo que los llevó a llamar a la policía. Cuando las autoridades llegaron y abrieron la puerta, se encontraron con una escena escalofriante. El apartamento estaba a oscuras, iluminado solo por un resplandor verde de los numerosos terrarios esparcidos por todas partes. Telarañas llenaban cada rincón y las arañas deambulaban por las superficies. Pero el hallazgo más aterrador fue el cuerpo sin vida de Mark en el sofá, envuelto en telarañas. Arañas salían de su nariz y boca, y pedazos grandes de su carne habían sido devorados por los lagartos y tarántulas. Estaba claro que Mark había muerto hacía tiempo, posiblemente hasta 2 semanas. El olor que alarmó a los vecinos era una mezcla de su cuerpo en descomposición y el de sus mascotas. La escena era tan perturbadora que los oficiales la compararon con algo sacado de El silencio de los inocentes. En una esquina, una tarántula había construido un nido del tamaño de un pájaro en el techo. La experta en arañas y oficial de protección animal Gabi Bayer fue llamada para evaluar la situación. Lo que encontró la impactó. Mark mantenía criaturas tan peligrosas que las comparó con pitbulls. El veneno de una viuda negra es 15 veces más fuerte que el de una serpiente de cascabel. Aunque las muertes son raras, la policía creía que su viuda negra Bettina había mordido a Mark. El veneno lo incapacitó, dejándolo indefenso. Una vez que cayó, sus otras mascotas comenzaron a alimentarse de su cuerpo. Fue un final horrible para un hombre cuya afición por criaturas peligrosas había ido demasiado lejos. Los vecinos de Mark lo describieron como un hombre solitario obsesionado con sus mascotas. Pasaba la mayor parte de su tiempo cuidándolas y tenía poco contacto con el mundo exterior. Su fascinación por estos animales lo llevó a vivir en condiciones que la mayoría consideraría aterradoras. Al final fue su pasión por estas criaturas peligrosas lo que provocó su trágico final. La comunidad quedó en shock tras conocerse los detalles de la muerte de Mark. Muchos no podían entender por qué alguien elegiría vivir en un entorno tan peligroso y antinatural. La remoción de los animales de su departamento fue una tarea difícil y peligrosa, ya que cada criatura era más agresiva que la anterior. Las autoridades tomaron grandes precauciones para asegurarse de que ninguno de los animales lastimara a nadie durante el proceso. ¿Por qué sentía la necesidad de rodearse de animales tan peligrosos? ¿Qué lo llevó a coleccionarlos? ¿Hubo algo en su pasado que desencadenó esta obsesión? Probablemente queden sin respuesta. Este incidente nos muestra los riesgos de tener mascotas exóticas. Aunque algunas personas encuentran fascinación y consuelo en ellas, los peligros que representan son reales. Es esencial entender que estos animales requieren cuidados adecuados y medidas de seguridad. Tenerlos en un entorno doméstico puede poner en riesgo tanto al dueño como a los animales. Tras la muerte de Mark, también surgieron preocupaciones sobre el bienestar animal. Gabi Bayer señaló que estas criaturas nunca debieron haber estado en una residencia privada. Las condiciones en las que Mark mantenía a sus mascotas estaban lejos de ser aceptables, lo que plantea preguntas éticas sobre su trato. Las autoridades tomaron medidas para evitar que una tragedia así vuelva a ocurrir, destacando la importancia de la tenencia responsable de mascotas, especialmente cuando se trata de animales peligrosos. Era principios de septiembre de 2011 en Sulawesi, Indonesia. André Lumboga, de 50 años, se preparaba para celebrar las festividades de Idul Fitri. Vivía en la isla de Batam, conocida por su belleza escénica y rica herencia cultural. Para disfrutar de las celebraciones decidió visitar Manado en el norte de Sulawesi, por 14 días. André tenía 9 perros como mascotas, pero se fue de viaje sin organizar el cuidado de ellos, dejándolos sin comida ni agua. Cuando André partió a Manado, sus 9 perros quedaron atrás. Sin alimento regular, pronto enfrentaron una grave hambruna y deshidratación. Desesperados por sobrevivir, comenzaron a atacarse entre sí. Los perros más débiles fueron las primeras víctimas.
ofreciendo una sombría solución temporal a su hambre. 14 días después, el 30 de agosto de 2011, André regresó de su viaje. Su equipaje estaba apilado fuera de su casa, pero dentro lo esperaba una escena aterradora. Sus mascotas, locas por el hambre, lo vieron como su próxima comida. En un giro brutal, los perros lo atacaron y lo mataron. Pasaron días sin señales de André, lo que levantó sospechas entre sus vecinos. Un guardia del barrio notó el equipaje abandonado fuera de la casa de André. Las maletas parecían fuera de lugar. El guardia se acercó a la casa y un olor fétido confirmó sus peores temores. Inmediatamente contactó a la policía local. Cuando la policía llegó, se encontró con una escena espeluznante. El cráneo de André fue hallado en la cocina, mientras que el resto de su cuerpo estaba esparcido por la parte delantera de la casa. Los perros, habiendo saciado temporalmente su hambre, seguían dentro. Los oficiales se dieron cuenta de que los perros eran agresivos y territoriales. Al intentar entrar, los animales los atacaron. No tuvieron otra opción que someter a los animales. 3 de los 7 perros sobrevivientes fueron abatidos para evitar más ataques. Los perros restantes fueron capturados y llevados con un destino incierto. Los vecinos, que inicialmente habían descartado el mal olor como si fuera una rata muerta, quedaron horrorizados al conocer la verdad. Expresaron incredulidad y tristeza por el incidente. El jefe de policía local, Erillana, explicó que los perros atacaron a André porque estaban hambrientos tras haber sido dejados sin comida durante 2 semanas. La trágica muerte de André Lumboga nos recuerda la importancia del cuidado de las mascotas. Dejar a los animales sin atención, sin comida ni agua, puede llevar a resultados inimaginables. Era una tranquila tarde de abril de 2006 en Danforth Township, Minnesota. Cynthia Lee Gamble, de 52 años, cuidaba a sus queridos tigres en su propiedad de 80 acres. Dedicó su vida al cuidado de animales exóticos, creando un santuario para muchos felinos salvajes, incluidos tigres de Bengala. Su pasión por estas criaturas guiaba su vida, pero la llevó a un trágico final. El amor de Cynthia por la vida silvestre comenzó como fotógrafa de naturaleza. Le encantaba capturar la belleza de los animales con su cámara. Con los años, esta pasión creció y fundó el Centro para Especies en Peligro de Extinción. Originalmente ubicado en Hugo, Minnesota, el centro se trasladó luego al condado de Pine, cerca de Sandstone. El trabajo de Cynthia ganó reconocimiento y sus felinos aparecieron en programas como Today de NBC e incluso en películas de Hollywood. El sitio web de su centro destacaba la habilidad de sus gatos para posar y hacer acrobacias. Cynthia sabía los riesgos. Mientras limpiaba la jaula de un tigre de Bengala de 227 kilos, accidentalmente dejó abierta una de las puertas de seguridad. Ese pequeño error tuvo consecuencias fatales. El tigre atacó a Cynthia por detrás. Un hombre que llegó a trabajar en la propiedad encontró el cuerpo sin vida de Cynthia más tarde ese día. El tigre la había destrozado. Las autoridades fueron notificadas y la oficina del sheriff del condado de Pine, junto con personal de emergencia, acudió al lugar. El tigre fue sacrificado y su cuerpo enviado al hospital veterinario de la Universidad de Minnesota para su examen. El cuerpo de Cynthia fue llevado a la oficina del médico forense del condado de Ramsey para una autopsia. Era conocida por su dedicación a la conservación de la vida silvestre y era una figura destacada en el mundo del cuidado de animales exóticos. Desató un acalorado debate sobre la seguridad y la ética de mantener grandes felinos como mascotas. Los ataques de animales exóticos estaban en aumento en Minnesota. En abril de 2005, 4 tigres atacaron a una mujer en el sureste de Minnesota. Estos incidentes generaron preocupación sobre la seguridad tanto de los animales como de quienes los cuidaban. Mientras algunos admiraban su dedicación a los animales, otros cuestionaban la ética de sus prácticas. El sitio web de su centro mencionaba que sus gatos estaban entrenados para realizar acrobacias, ataques simulados, gruñidos, saltos, carreras y trepar. Esto levantaba dudas sobre la verdadera naturaleza de su trabajo y si realmente velaba por el bienestar de los animales. Carol Baskin, fundadora del Big Cat Rescue en Tampa, Florida, se opuso vocalmente a la propiedad privada de grandes felinos.
Creía que estos animales no debían estar en manos de individuos y que el proceso de inspección del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos era insuficiente para garantizar la seguridad y el cuidado adecuado. Baskin argumentó que incidentes como la muerte de Cynthia mostraban la necesidad de regulaciones más estrictas y la creación de santuarios que priorizaran el bienestar de los animales. Por otro lado, algunos como Susana Kukol, propietaria y entrenadora de animales exóticos en Las Vegas, defendían la tenencia responsable de grandes felinos. Kukol señalaba que las probabilidades de ser asesinado por un gran felino en cautiverio eran extremadamente bajas, mucho menores que ganar la lotería. Creía que los medios creaban una histeria injusta que pintaba a todos los propietarios de grandes felinos como irresponsables. La muerte de Cynthia también llamó la atención sobre la falta de regulaciones en el condado de Pine. A diferencia de muchos otros condados del estado, este no tenía ordenanzas que restringieran la propiedad de animales exóticos. Esta laguna en la regulación permitía que ocurrieran incidentes como el de Cynthia, lo que llevó a las autoridades locales a reconsiderar su postura sobre la tenencia de animales exóticos. Tammy Quist, directora ejecutiva del cercano Wildcat Sanctuary, fue llamada al lugar con un rifle tranquilizante, pero llegó demasiado tarde para salvarla. Quist había abogado durante mucho tiempo por la creación de santuarios reales que ofrecieran un refugio seguro para estos animales. Vio la muerte de Cynthia como una llamada de atención trágica pero necesaria, para que la comunidad abordara los peligros de la propiedad privada de grandes felinos. El hijo de Cynthia, de 14 años, vivía con ella en la propiedad. Esto sin duda tendría un impacto duradero en él. Las autoridades no revelaron si el niño había presenciado el ataque. Las consecuencias llevaron a un mayor escrutinio de las instalaciones de animales exóticos en Minnesota. Funcionarios locales como Roger Nelson, vicepresidente de la Junta del Condado de Pine, reconocieron la necesidad de mejores regulaciones para garantizar la seguridad tanto de los animales como del público. El incidente también avivó los debates sobre la ética de mantener animales salvajes en cautiverio y las responsabilidades de quienes decidían hacerlo. Mientras las autoridades y los defensores del bienestar animal continuaban lidiando con las implicaciones, algo era claro: el trágico final de una mujer que dedicó su vida a la conservación de la vida silvestre no sería olvidado. Era 2007 en Queensland, Australia. Pam Weaver, de 60 años, estaba en su patio. Tenía mascotas exóticas, incluidos canguros, cabras y un camello de 10 meses. El camello había sido un regalo de cumpleaños de su esposo Noel y su hija. Pam era conocida por su amor por los animales, y su familia había considerado comprarle una llama o alpaca, pero esos animales eran muy costosos. En cambio, compraron un camello, que era más accesible en Australia debido a la gran población salvaje de camellos. Esa tarde, la hija de Pam estaba dentro preparando la cena, cuando notó al camello deambulando solo por el patio. Sintió que algo andaba mal, y cuando salió, encontró a Pam tendida e inmóvil en el suelo, con el camello de 150 kilos de pie cerca. Tenía marcas en el rostro y el brazo, lo que sugería que el camello la había derribado, pisoteado, y luego se acostó sobre ella. El detective Craig Gregory llegó al lugar y sospechó que el camello podría haber estado actuando de manera juguetona o posiblemente inapropiada. Chris Hill, experto en camellos, explicó más tarde que aunque los camellos jóvenes no suelen ser agresivos, pueden ser peligrosos si no se entrenan. Este en particular había mostrado comportamientos extraños en el pasado, intentando subirse a otros animales, incluida la cabra de la familia. Noel Weaver estaba devastado por la pérdida de su esposa, pero encontró algo de consuelo al saber que Pam había muerto haciendo lo que amaba. En su funeral, al que asistieron 300 personas, Noel habló sobre la pasión de Pam por los animales e incluso expresó su perdón hacia el camello. Les dijo a los presentes: tienen que perdonar al camello, él la quería mucho. La investigación reveló más sobre el pasado del camello. Había sido criado a mano y estaba acostumbrado a que las personas lo alimentaran, lo que podría haber causado su comportamiento impredecible. Pero la familia nunca vio al camello como una amenaza. El detective sargento Craig Gregory compartió que Noel se preocupó al ver al camello deambulando solo.
Pam había estado cocinando antes de salir, ya que una taza de té recién preparada aún estaba en la mesa, lo que sugería que solo había estado afuera por poco tiempo. La autopsia confirmó que Pam murió por las acciones del camello. O bien se asfixió cuando se acostó sobre ella o sufrió un ataque al corazón durante el incidente. Pero la familia decidió no sacrificar al camello. Esta decisión fue influenciada por el amor de Pam por los animales y la creencia de Noel de que el camello no tenía la intención de lastimarla. El incidente resalta la naturaleza impredecible de los animales y la necesidad de precaución al interactuar con ellos.